Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 12 de mayo del año 2023. La videoconferencia del día de hoy lleva por título Estrés hídrico y la campaña Yo sí te cuido. Y va a ser impartida por el académico doctor Arturo Perea Martínez. Bueno, voy a nombrar algunas pequeñas cosas del doctor Arturo Perea. Todo mundo lo conocemos, pero el doctor Perea es egresado como médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo posgrado en pediatría en el Hospital de Pemex, es coordinador de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles del Instituto Nacional de Pediatría, es director general de la Alianza por una Óptima Alimentación, es investigador y conferencista nacional e internacional, también es expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría, y para no robar más tiempo, voy a ceder la palabra a mi colega y amigo, admirado líder de opinión, al que agradezco de antemano que nos haga el favor de estar aquí con nosotros, el académico doctor Arturo Perea Martínez. Adelante, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eduardo, gracias por la presentación. Siempre es un gusto estar contigo en este escenario académico que creaste. También saludo a todas y a todos los que hoy amablemente nos acompañan. Y bueno, hablar del tema del estrés hídrico es llevar nuestra charla del día de hoy a un ámbito que todos conocemos, pero que de manera infortunada me parece que poco hacemos. Lo observamos, nos alarma y probablemente en algunos casos con personas conscientes, como muchos de los colegas que participan con Médicos Unidos, seguramente están haciendo algo. Pero creo que podríamos hacer mucho más, y de ahí es que nació esta idea una vez que conocimos lo que era este proceso, este fenómeno del llamado estrés hídrico, que como ven ustedes en esta primera lámina, se refiere fuertemente al tema de cuál es la circunstancia que vive la población mundial en ese escenario. No sé si estén viendo mi pantalla. No, no se está compartiendo, Arturo. Ok, ahorita la comparto. Ahí ya está. No, les decía que pueden observar que en esta primera lámina con la que quiero abrir y que no es así como lo que habitualmente presentamos, que dice aquí que el 36% de la población mundial, esto es 2.500 millones de personas, estaríamos hablando de que cuando ya la población en el mundo alcanzaba prácticamente los 8 billones de personas, viven de estrés hídrico. En este mapa colorimétrico del mundo podemos observar algunos colores que nos hablan ya de lo que hoy día vamos a reflexionar un poco. Esta circunstancia hizo que organismos internacionales, particularmente liderados por la Organización de las Naciones Unidas, designaran el día 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Alguna coincidencia debe tener porque mi hijo Arturo, mi primer hijo, nació el 22 de marzo. Y se comenzó a conmemorar el del 93, 22 de marzo del 93. Arturo nació el 22 de marzo del 92. Yo no sé si hay alguna circunstancia ahí que ver. La siguiente, por favor. Entonces la charla le puse yo estrés hídrico y la campaña Yo sí te cuido, porque ya veremos a lo largo de la disertación el por qué tenemos que motivarnos a hacer algo. La siguiente, el primer elemento es definir el concepto de lo que es estrés hídrico. De manera muy simple, es una circunstancia en que la demanda de agua es superior a la cantidad disponible durante un periodo determinado de tiempo o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. De manera muy sintetizada, poca agua para mucha demanda.
Y eso evidentemente conlleva a circunstancias que podrían impactar de manera muy riesgosa en diferentes ámbitos de la vida del ser humano y, por supuesto, de la supervivencia de la especie. Por eso es tan importante que entendamos lo que es el estrés hídrico. El impacto es de tal manera que se prevé que para dentro de 2 años, 1.900 millones de personas vivirán en países o regiones que enfrentan una escasez absoluta de agua. Es decir, ya no van a vivir estrés hídrico. Hoy viven una verdadera crisis de deficiencia de agua. Y 2/3 de la población mundial podrían estar en situación de estrés hídrico. Es decir, van a ser algo así como 6 billones de personas las que van a vivir en circunstancia en donde el agua puede no ser suficiente en algún momento determinado. 2025. Esto evidentemente establece un riesgo para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, que pues es una ambición que se ha generado y que cada día parece que nos alejamos más, y la pandemia parece que vino a meterle el pie a dichos objetivos. La siguiente, por favor. En esa circunstancia global actual, podemos decir que 1 de cada 3 personas en el mundo viven hoy sin acceso a agua potable salubre. 2 de cada 5 personas viven sin instalación para el aseo de manos. Y más de 673 millones de personas defecan al aire libre, toda vez que las circunstancias de instalaciones para el uso del agua no son las suficientes en su área. Y por supuesto, como decía, la pandemia de COVID-19 parece estar haciendo más difícil la situación. Considerando el objetivo 6 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que se refieren a agua y saneamiento, la meta 6.4 dice que de aquí al 2030 habría que considerar aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren la falta de este recurso. Como lo acabo de mencionar, pues contrastando con lo que fue esa propuesta de los objetivos de desarrollo sostenible, la realidad es que nos hemos alejado de manera muy importante de obtenerlos. La siguiente, por favor. En este nuevo mapa colorimétrico que les muestro, podemos observar que el estrés hídrico en el mundo describe ya el nivel de vulnerabilidad que viven diferentes regiones del mismo. Observamos en la intensidad de colores, en el amarillo tenue, aquellas poblaciones que están registradas o están pintadas con este tono, están por debajo de un 10% de estrés hídrico, mientras que las que tienen más de un 80% de condición de estrés hídrico, es el nivel de vulnerabilidad de caer en circunstancia de escasez de agua, pues son aquellas que tienen una intensidad de color bastante alta hacia el color rojo intenso o vino, como quieran ustedes observar. Podríamos entonces señalar de manera inmediata que regiones como Canadá, como Brasil y algunas partes del Cono Sur, parte de Centroamérica, lo que es la zona norte de Europa, particularmente estamos hablando de Escocia, Finlandia, algunas regiones contadas de la parte de la Europa occidental y oriental, parecen no vivir un estrés hídrico superior al 10. Vemos en Estados Unidos que su estrés hídrico anda entre el 10 y el 20, lo mismo que sería prácticamente toda la Europa oriental y parte de pues toda los países que conformaban la antigua URSS. Y por supuesto, destaca en un nivel medio, pues la zona de lo que sería China, en un sentido lógico, la población mundial que tiene, perdón, la población que tiene China es pues una gran parte de la población mundial. Pero destaquemos en el color rojo intenso zonas como la parte de la península arábica, o sea, todos los países árabes,
y por supuesto también un poco más hacia la parte asiática, lo que es la India. Y bueno, a nosotros nos colocan en México y en parte a los chilenos en un estrés alto, y pues algunos mapas colorimétricos que hablan de regiones podrían definir que estamos en una circunstancia altamente vulnerable de estrés hídrico. México está en una situación intensa de estrés hídrico. La siguiente, por favor. Un mapa interesante que habla de cómo está por provincia, estado y región. Observa que en la República Mexicana tenemos zonas de de un perfil extremadamente alto de estrés hídrico, arriba del 80%. Vemos por ahí la península de Baja California y particularmente la Baja California Sur, prácticamente toda la zona del Pacífico Norte, y pues en el área del Cono Sur pues está Chile hacia su zona norte y también está Bolivia. Y nuevamente aparecen provincias, países y regiones en la zona de lo que es el África subsahariana, que había omitido, la zona de la península arábica y lo que sería también la zona de la India. Si nosotros conjuntamos esto, pues verdaderamente tendríamos que reflexionar que la circunstancia es algo que nos debe de motivar a buscar soluciones importantes. La siguiente, por favor. Un ejemplo que poco se sabe es lo que fue Bolivia y su crisis por agua. Mencionaba en el mapa colorimétrico previo, en donde se ven estados y algunas provincias, que la parte norte de Chile y Bolivia han vivido crisis sustantivas de estrés hídrico. Y Bolivia ha llegado a condiciones en donde los tienen en algunas de sus áreas con 2 días de suficiencia de agua por semana, y tendrán que vivir una buena administración del recurso bajo la circunstancia real de la carencia que están viviendo, y que tendríamos nosotros que reflexionar por qué tenemos que llegar a esa circunstancia. La siguiente. Existen muchas propuestas de qué hacer. A mí me llamó mucho la atención el tema de la desalinización. Y esto de la desalinización nos lleva a recordar que si bien el globo terráqueo es en su mayoría agua, pues el porcentaje de agua dulce pues es muy poco comparado con el agua que no es consumible. Y entonces se han generado pues la oportunidad a través de tecnología de alto desarrollo de crear plantas desalinizadoras. Estas plantas desalinizadoras de inicio se han estimado que pues tienen una gran posibilidad de ser utilizadas, toda vez que es utilizar un recurso que está ahí en forma vasta, que sería el agua salada del mar, para convertirla en agua dulce, pero la observación respecto a la energía que se requiere para el uso de este tipo de máquinas desalinizadoras le puso un obstáculo inicial. Sin embargo, como todo, la tecnología avanza y hoy se piensa que el costo en términos de energía es 3 veces menor en las nuevas máquinas que las que había antes. La siguiente, por favor. ¿Dónde están las principales plantas desalinizadoras del mundo? Pues lógicamente con la península arábica, todos los países árabes están trabajando, y son 10 de las mayores plantas desalinizadoras del mundo, y vean dónde están ubicadas, en zonas obviamente en donde están los puntos del mar y en donde pueden extraer agua para volverla en agua dulce. Y obviamente la economía de países árabes en algunos de los casos pues son economías muy fuertes y están adelantando el asunto de lo que pueden resolver. Recuerden ustedes que pues finalmente tenemos que pensar en esta forma, adelantarnos a los riesgos, so pena de que vivamos situaciones dramáticas. La siguiente, por favor. Otro tema muy importante de las máquinas desalinizadoras es la planta que hay en Antofagasta, esta región de Chile, que ya comienza a trabajar, parece que lidera en nuestro continente cuál es una de las oportunidades que se tienen para reducir el estrés hídrico.
Recuerden que les mostraba en el mapa colorimétrico cuál era la circunstancia de Chile y Bolivia, y bueno, pues los chilenos en esta ciudad, en esta región que ya está en su área cercana al mar, pues ya están trabajando, desalinizando y comenzando a crear fuentes de agua dulce ante la circunstancia que hoy día viven. La siguiente. Ese es el escenario mundial, pero ¿qué pasa en México y nuestra crisis por el agua? La siguiente. Si nosotros consideramos el parámetro de estrés hídrico por provincia, estado y región, vemos que México ocupa el lugar 24 de 164 países con mayor estrés hídrico, es decir, parecería que andamos luchando por liderar aspectos negativos. Eso de acuerdo con el World Resource Institute. El INEGI dice que el uso del agua en México, esto es bien importante porque ya van a ver los datos más adelante, que seguro algunos de ustedes que son muy cultos y que siempre andan preparándose en cosas agregadas a la medicina lo saben, pero pues yo la verdad, hasta que me metí en este tema hace unos meses, comencé a preocuparme de manera mayúscula. El 76% del agua en México la ocupamos en la agricultura, 76%. El 14% en abastecimiento público, el 5% en termoeléctricas y el 5% en la industria. Ojo, el 5% en la industria, porque de pronto el Consejo de la Comunicación Humana lanzó su campaña para cuidar el agua, y bueno, cuando uno lee en redes la opinión que tienen pues el público en general, y no lo voy a demostrar, pero parecería que estamos para pelearnos, las opiniones que tienen son de indiferencia o incluso reclamo por qué lanzan esta campaña cuando están otorgándole a muchas industrias la libertad de contratos, tener asegurada su agua para, pues ya saben, refresqueras, fórmulas, etcétera, y se reclama sin entender que en realidad no es lo que más nos roba, sino que, no que nos roba, sino que nos ocupa, sino que existen otras cosas que vamos a reflexionar más adelante en donde tendríamos que ponernos las pilas. La siguiente. Fíjense que el tema no es nuevo. Buscándole por ahí encontré este documento de Patricia Ávila García, un documento que se publica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un documento vasto, espléndido, creado por la autora, que habla de la condición de vulnerabilidad socioambiental, seguridad hídrica y escenarios de crisis por el agua en México. Lo publica en el volumen de abril-junio de la revista Ciencias del 2008, y lo que destaca, de verdad lo que destaca, es la indiferencia que hemos tenido como gobiernos, como país, como ciudadanos, como empresas, a una aportación tan importante como la que hace Patricia Ávila García. La siguiente. Ella habla de vulnerabilidad socioambiental, seguridad hídrica y escenarios de crisis por el agua en México, y nos genera un mapa que así lo pone como fuente elaborado por ella misma con base a la información que recopiló. Y el agua, la vulnerabilidad por agua en las diferentes regiones hidrológicas o administrativas de México le da también un mapa colorimétrico, y las zonas más claras de nuestro país, que lo dividió en regiones, como ven ustedes en la lámina, pues destaca el color claro que habla de la alta vulnerabilidad de riesgo y daño que los procesos geofísicos y sociales pueden ocasionar a la población y los ecosistemas. Es decir, no hacemos nada para poder mantener una seguridad, que es la capacidad de una sociedad para satisfacer sus necesidades básicas de agua, la conservación y el uso sustentable de los ecosistemas acuáticos y terrestres, producir alimentos sin atentar contra la calidad y cantidad de los recursos hídricos disponibles, y los mecanismos y regulaciones sociales para reducir y manejar los conflictos y disputas por el agua. Evaluando todo eso, Ávila García nos dice que prácticamente 2/3 partes de nuestro país viven una alta vulnerabilidad socioambiental y por ende una seguridad hídrica comprometida y escenarios potenciales de crisis por el agua. 2008, es decir, han pasado 15 años y nadie hacía caso respecto a esta observación. Hacia la parte centro-sur de la República, como que el color se atenúa, pero no dejan de tener una vulnerabilidad media, y solo una región que considero la región frontera sur es la que menos estrés hídrico, menos vulnerabilidad padece.
La siguiente, la vulnerabilidad socioambiental y sus indicadores, bajo el estudio que hizo ella, consideró aspectos ecológicos, climáticos, la disponibilidad de agua, aguas subterráneas, presión hídrica, contaminación, aspectos agrícolas, la urbanización, la marginación social y las condiciones económicas como elementos socioambientales que determinaban la vulnerabilidad y, en consecuencia, el riesgo en la seguridad hídrica de las diferentes regiones que ella mapeó en nuestra república. La siguiente. Al no hacer caso, a todos nos viene a la mente el recuerdo de junio del 2022, publicado por la BBC para Latinoamérica, en donde titulan uno de sus noticieros en redes: a Monterrey le llegó el día cero, la grave crisis de falta de agua que vive la segunda ciudad más poblada de México. Todos observábamos hacia el norte, escuchábamos cómo vivían la circunstancia, y creo que el estudio de Ávila es algo que desafortunadamente no hemos considerado. Patricia Ávila García ha distinguido y destacado en este documento publicado en Ciencias de la UNAM lo que tendríamos que estar reflexionando, y nos dijo: cada región vive eso. Y estamos inmersos todos en la República en un gran riesgo. Vivimos, de acuerdo con los conceptos, una seguridad hídrica comprometida, y por eso aparecemos en el mapa colorimétrico mundial con un color muy oscuro. La siguiente, por favor. Vean ustedes lo que la Organización Mundial de la Salud dice respecto al agua para el consumo humano. De acuerdo con la OMS, la cantidad de agua utilizada por cada persona no debería sobrepasar de los 50 litros por día. 50 litros por día. Con esta cantidad deberíamos abastecer todas nuestras necesidades alimenticias, sanitarias, higiénicas, etc. Sin embargo, en forma general describen que el consumo de agua en el hogar es altísimo. Prácticamente de todo el agua que se consume en el hogar por persona, el 73%, de acuerdo con la OMS, se consume en el baño. La ducha, que es totalmente diferente al baño, a un baño completo, de ese baño relajante, ese baño que todos nos queremos dar, ocupa un 34% de lo que es el consumo de agua que hacemos. El inodoro el 21% y el uso del lavabo para el aseo de manos, dientes y cara el 18%. Si sumamos, andan alrededor de 200 litros. La siguiente, por favor. El 22 de marzo, como les dije al principio, es el Día Mundial del Agua, y cada año diferentes instituciones y organismos de México, y particularmente Conagua y Semarnat, señalan: por favor, cuidemos y valoremos el agua que mueve México. Esta imagen es del 2015. Y yo la verdad que viendo esto, pues no lo escucho mucho, todos lo escuchamos por ahí, y a veces nos ofende algunos aspectos de ver cómo se utiliza el agua. En este documento del 2015 que los recomiendo, Conagua nos describe la siguiente: ¿cuál es el significado que tiene el agua con diferentes elementos importantes? Por ejemplo, el agua y el desarrollo sostenible. Dice que el agua está en el centro del desarrollo sostenible y resulta fundamental para el desarrollo socioeconómico, unos ecosistemas saludables y la supervivencia humana. El segundo punto dice que el agua resulta vital a la hora de reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar la salud. Recordemos simplemente el agua que ocupamos para lavarnos las manos y la incidencia que tiene. Pero recordemos además también que el agua no salubre es fuente de múltiples enfermedades que acaban con la vida de muchas personas, particularmente niños. El agua también, de acuerdo con el desarrollo sostenible, está en el corazón de la adaptación del cambio climático. Esto es interesantísimo porque dice que el agua, y es lógico, es el vínculo crucial entre el sistema climático, la sociedad humana y el medio ambiente. Si no cuidamos este recurso, nuestro vínculo con lo que es el planeta pues se pierde, y evidentemente vamos a pagar factura. La siguiente. El agua es salud, y bueno, aquí no dejamos pasar lo que tenemos en esta semana: las manos limpias salvan vidas, en razón de la importancia de lavarnos las manos. Y dice la Organización Mundial de la Salud que recomienda una cantidad aproximada de 20 litros al día por habitante para cubrir las necesidades básicas de higiene y alimentos. Aquí es solo higiene y alimentos, pero estamos hablando en una circunstancia de una recomendación
de uso personal, no estamos hablando de lo que se pierde, como vimos en su mayoría, en el baño. La siguiente. El agua y la industria. Fíjense ustedes, aquí empezaron los datos que a mí me tienen verdaderamente impresionado, y dice que cada producto fabricado requiere agua. Algunas industrias utilizan más agua que otras, y dice aquí un ejemplo, fíjense, 10 litros de agua se utilizan para hacer una hoja de papel. Uno se pone a ver, ¿cómo pueden usar 10 litros de agua para hacer una hoja de papel? Y entonces el cálculo que se hace, pues es todo lo que implica, pues evidentemente tener el recurso, la madera y todo el proceso para tener un papel que nosotros podemos utilizar, y a veces utilizamos una hoja para dar un mensajito de 5 palabras. 91 litros se usan para hacer 500 gramos de plástico. Y esto es muy grave porque se piensa que con el desarrollo de la industria se presume que para el 2050, considerando los datos del 2000, la demanda global de agua para la fabricación de artículos se incrementará en un 400%. Es decir, es muy importante saber que utilizamos mucha agua para la producción. Tanto así que la fabricación de un coche es necesaria más agua que la que se requiere para llenar una piscina. Ahora, el agua es energía, y esta es una situación bidireccional. Todos sabemos que el agua y la energía son inseparables. Son socios naturales, como dice el texto, y el agua es necesaria para la siguiente, por favor, Lili. El agua es necesaria para generar energía. La energía es necesaria a su vez para suministrar agua. Y hoy día más del 80% de la generación de energía corresponde a la electricidad térmica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que voltear hacia la generación de otras fuentes de energía. La siguiente. Pero esto es verdaderamente impresionante, por lo menos lo fue para mí. Lo platicaba con mi equipo, que son jóvenes y colegas muy estudiosos, y les preguntaba, a ver, platíquenme qué saben de esto, y les preguntaba, el agua es alimento. Para producir dos piletes se necesitan 15,000 litros de agua. ¿Cómo puede ser eso? Yo decía, 15,000 litros para 2 filetes. Pues la inversión hídrica en el proceso de producción de alimentos es altísima y muy subestimada. Y los requerimientos para la obtención de alimentos de canasta básica superan cualquier estimación. Estos textos son de un servidor. Cuando me puse a ver cuánto se requiere para cada cosa, dije, no, pues para la obtención de los alimentos de canasta básica, caray, se requiere muchísimo. La siguiente, vean estas imágenes que están en ese documento de Conagua del 2015. Dice aquí que la cantidad de agua requerida para elaborar los alimentos que consumimos diariamente son las siguientes. Observen este dibujo circular. Dice 3,333 litros para 1 kilo de agua, 1,620 litros para 1 kilo de huevo, 1,000 litros para 1 litro de leche, 3,900 litros para 1 kilo de pollo, 40 litros para una pieza de pan, 185 litros para 1 kilo de jitomates y 37,766 litros para 1 kilo de bistec y 850 litros de agua para 1 litro de jugo de naranja. Y uno comienza a analizar cómo se dan los procesos, la producción del material para empaquetar el jugo, cómo se limpia, cómo se cultiva. Comienza uno a sumar, y bueno, pues dice, sí, claro, hay que sembrar los alimentos para alimentar al ganado, hay que cuidar al ganado, hay que procesar toda esa carne, hay que mantener la refrigeración, hay que mantener la energía para esa refrigeración. Total, que la estimación que hace Conagua con sus expertos, y solo doy datos, son esas cifras verdaderamente increíblemente elevadas. La siguiente. Y bueno, ya les había dicho cómo usamos el agua, y el concepto del consumo agrícola es muy alto, y Lili Santiago me decía, sí, doctor, si dejamos de comer tanta carne, vamos a ayudarle al consumo, a la reserva de agua. Si nosotros pudiésemos comer lo que se recomienda de carne, esto es 150 o 200 gramos 2 veces a la semana, no tendríamos por qué estar comiendo tanta carne, demandando tanta carne y acabando con nuestros recursos de agua a expensas de el cultivo de alimentos y todo lo que conlleva esto. Y por supuesto tendríamos que entender que la energía eléctrica debe de ser, sí, una circunstancia que debe de ser reflexionada de cómo pueden ser las fuentes. En cuanto a la industria autoabastecida, pues ellos tendrán que aprender a utilizar
agua y reutilizarla para poder ayudar a la comunidad y al planeta, y particularmente el abastecimiento público, que somos el 14.5%. Pues en ese orden nos corresponde a todos entrarle. La siguiente, vean lo que es el uso del agua en México. El agua de mala calidad aumenta el riesgo de enfermedades, ya lo sabemos, y mucha del agua que llega con nosotros es altamente riesgosa. Dice que en el mundo mueren 6 a 8 millones de personas al año por enfermedades relacionadas con el agua, cólera, tifoidea, etc. De ellas, 1.5 millones son niños, es decir, casi la cuarta parte. La falta de agua afecta a 4 de cada 10 personas en el mundo, y en México el consumo promedio de agua por persona es de 380 litros de agua al día. Dato obtenido en el portal de agua.org. 380 litros de agua. Hay un dato más adelante que les voy a mostrar que dice que son 320 o 320, 380, parece lo mismo. Los retos en México, la siguiente, por favor, son contar con agua en cantidad y calidad suficientes, puesto que hoy día, de acuerdo con el SANUD, sigue habiendo muchas regiones del país, en toda la República, algunas más que otras, en donde existe insuficiencia de recursos. Y entonces ya no podemos pensar siquiera en la higiene, tenemos que pensar que tienen agua para consumo. Y esta circunstancia crece en razón de la mayor demanda de agua y disponibilidad por habitante, toda vez que no tenemos recurso. El abastecimiento de agua es de fuentes cada vez más lejanas, puesto que acabamos con los mantos cercanos, y esa sobreexplotación de acuíferos es de alguna u otra forma centrada en algunos y nos lo estamos acabando y tenemos que echar fuente de otros. La siguiente. Este es otro de los datos que teníamos por ahí, y esto lo dice otra fuente, pero no es oficial. Dice que el consumo de agua en los hogares, esto es general, depende del número de personas y sus necesidades personales. Y dice que una persona consume una media de 136 litros por agua. Bueno, pues esto de alguna forma suena un poquito más lógico. Todos los días se pierden 112 litros por propiedad por fugas. Es decir, en cada casa en promedio hay una fuga de 112 litros de agua. Y en las duchas, pues podemos darnos una idea que depende de cómo nos damos la ducha para el gasto de agua. Y las bañeras, por supuesto, son una fuente libre de gasto excesivo de agua. La siguiente. Y cuando hablamos del baño ya con más precisión, en el inodoro va desde 5 litros por descarga con cisternas modernas hasta 9 litros o más en inodoros antiguos. Las lavadoras suelen ocupar 50 litros por ciclo. Cuando tienen lavavajilla, las modernas usan 14 litros por ciclo y 10 litros las demás trascendencia ecológica. En el lavado de manos se utilizan 6 litros por minuto con un grifo abierto. Ojo, 6 litros por minuto con un grifo abierto. Y lo hacemos, o por lo menos lo vemos. Y unos 8 litros con un lavado en cubeta. Vean este dato. En este dato me puse a hacer algunos ejercicios. Dice, en el lavado de autos se utilizan 250 litros cuando se usa una manguera. Se consumen 250 litros cuando se usa una manguera para lavarlo. Pero si usamos 30 litros por cubeta de lavado, sí, vemos la gran diferencia. En la Ciudad de México hay 4.7 millones de autos, y esto es importante, porque si yo, por ejemplo, considero lavar los 4.7 millones de autos una vez por semana con manguera, gastaríamos 1.175 millones de litros de agua. Ese es el cálculo que me dio, 1.175 millones de litros de agua, contra 141 millones de litros de agua si lavamos una vez por semana con cubeta nuestro auto. Si ponemos equivalencia, seguía yo haciendo algunos ejercicios, decía yo que si usamos esa agua para lavar los 4.7 millones con manguera, podríamos lograr el consumo semanal de 839.285 familias de 4 integrantes. Es decir, si los integrantes consumieran 50 litros diarios por persona, esos 1.175 millones de litros de agua para lavar autos a manguera una vez por semana, nos ayudaría a cubrir 839.285 familias. Y si el tema fuera con uso, o el comparativo es con el uso de cubeta, de una cubeta de agua para lavarlo, pues de todos modos, el consumo de esa agua nos serviría para
dar suficiencia a 100.714 familias de 4 integrantes por semana. Fíjense cómo se utiliza y cuánto podríamos nosotros redireccionar el agua de una forma correcta. La siguiente. La Ciudad de México, de acuerdo con el sistema de aguas de nuestra ciudad capital, dice que tiene uno de los consumos más elevados del mundo. Se estiman dotaciones de hasta 320 litros por habitante al día, lo que representa 5 a 6 veces más de lo recomendado por la OMS. En promedio, una familia capitalina de 4 personas gasta diariamente 1.920 litros. 1.920 litros, qué susto. La siguiente. Y por eso lanzaron esto de impulsar la resiliencia hídrica como nuevo paradigma para el manejo del agua del cuenca de la Ciudad de México. ¿Y cuál es uno de los elementos columnares de esta propuesta de resiliencia? Fomentar una cultura cívica sobre la sustentabilidad del agua, es decir, hay que aprender a usarla. La siguiente. Son contundentes al decir que si esta cantidad de consumo de agua por persona al día en México se lograra en 50 litros, se podría romper muchos círculos de pobreza. Y un consumo de agua por persona, siendo responsable en ello basado en el ahorro, hará un mundo más igualitario. La siguiente. Hasta ahí los datos. Ahora, ¿qué queremos decir con la campaña Yo sí te cuido? Esta campaña, la siguiente, tiene la idea de generar diferentes distintivos que nos permitan generar nuevas generaciones, valga la redundancia, o fomentar en las nuevas generaciones un concepto práctico y además activo, por eso el yo sí te cuido, de cuidar el agua. Y son muchos los recursos, particularmente un servidor va a invertir para hacer autofinanciable la propuesta. Y hacerla autofinanciable quiere decir, pues todos tenemos que poner un granito, porque seguramente a través de sembrar en los niños y en sus familias la oportunidad de comenzar a reflexionar en las estrategias de cuidar el agua, podría redundar en alejar de nosotros la vulnerabilidad que estamos viviendo en torno a la escasez de este recurso. La siguiente. Yo me preguntaba, bueno, ¿cuántos pediatras somos? Y dije, bueno, ¿cuántos pediatras certificados somos? Entonces me fui a la página del Consejo, que está actualizada al 2021, y pues no dice cuántos pediatras certificados hay. Me di cuenta que estoy certificado y lo evidencio a través de esta imagen. Pero me encontré la siguiente, esta referencia que publica la Gaceta Médica Mexicana, la Gaceta Médica de México en 2018, y que dice, como ya todos sabemos, que los médicos especialistas certificados, particularmente pues la pediatría es la especialidad más numerosa. Somos hasta esa fecha, en 2018, 18.771 médicos certificados. Y hay la segunda, la medicina familiar, 16.895, por lo menos lo que dice ese documento, y 9.901 son los médicos internistas. Yo quiero pensar que si hiciéramos un grupazo, es decir, que estuviéramos todos estos, pues estaríamos hablando de alrededor, sí, de unos 45,000 profesionales de la salud que estaríamos enfocados a lo que es promover el cuidado del agua. ¿Cuántos pacientes veremos en promedio cada uno? Algunos verán 5, otros veremos 10, otros verán 20, pero seguramente es importante el que nosotros hagamos algo, todos. La siguiente. Tendríamos que promover que se generen más conocimiento y más circulación de esto. Vean ustedes, dale un clic, Lili, que las recomendaciones para ahorrar el agua de manera muy puntual hechas por el gobierno, por lo menos aquí aparecen el 21 de marzo del 2015, todavía era la administración peñista. Y bueno, pues es que esto lo sabemos. La siguiente, y con algunas recomendaciones simples para ahorrar y cuidar el agua en el hogar según Conagua. En el lavabo podemos hacer cosas maravillosas, en el excusado lo mismo. La siguiente, con la regadera, igual manera. Con la cocina podría ser sustantivo el cambio. La siguiente, con los jardines, todas las áreas verdes, cómo ocupan agua. Con la lavadora, por supuesto. La siguiente, como había dicho ya, con el automóvil. Y recomendaciones generales que a veces no se ven, pero que son bien importantes, como andar detectando que no haya
fugas en ningún sitio, ni en nuestro trabajo, ni en nuestra casa, o fugas en la vía pública. La siguiente. La inversión tan baja, vean ustedes lo que cuestan las regaderas con flujo moderado, los ahorradores para regaderas, o sea, los precios que tienen, 599 pesos, etcétera. La verdad es que debería invertir cada uno de nosotros en ello, y los gobiernos tendrían que ayudar a las personas que no pueden invertir esto. La siguiente. Vean lo que cuesta un aerador de grifo, de flujo lleno, 71 pesos. Nada más es colocarlo, y entonces ese aerador haría un gran ahorro de agua. La siguiente. Hagamos entonces algo para que en el cepillado de dientes, en el baño, en el aseo de manos, en el lavado del auto, etcétera, podamos nosotros comprometer y lograr aspectos de verdadero cuidado. La siguiente. Establecer en cifras duras como, si nosotros logramos recolectar agua que es potencialmente recolectable, si podemos disminuir y conocer cómo se deben regar los jardines, cómo se pueden proteger plantas en momentos difíciles para que se preserven más al efecto del sol y no tener que estar regándoles más, podríamos nosotros lograr grandes ahorros. La siguiente. Por supuesto, estrategias como cómo poder evitar que se pierda agua cuando nos estamos duchando, en lo que sale el agua caliente, cómo debemos recolectarla, o cuando queremos agua fría, cómo debemos de tenerla previamente refrigerada, etcétera. Tenemos muchas formas como podemos nosotros ahorrar. Bueno, todo eso lo vamos a hacer con distintivos, con dípticos, y esperemos que todos se metan en esto, y como escribía el maestro Mitchell, pues creo que todos podemos poner nuestro granito de arena, y no sé qué nos vaya a decir en sus siempre sabias reflexiones. Muchas gracias. Hasta aquí la última, y pues estamos para comentarios de este tema que quise poner en el escenario para que, pues como pediatras, reconociendo que tenemos un gran potencial de influencia sobre los niños, sobre las familias, en las escuelas y a veces en otros lugares, pudiésemos realmente aplicar verdaderamente una buena intención de hechos, y no solamente palabras. Y extender el yo sí te cuido al planeta, el yo sí te cuido a cada uno de nuestros recursos, la energía, etcétera. Muchas gracias. Gracias, Lalo. Muchas gracias, académico doctor Arturo Perea. Como siempre, muy exacto en tus comentarios, y preocupante porque pues tenemos muchos años diciendo que tenemos problemas de agua, pero no la cuidamos. Quiere el uso de la palabra, bueno, aquí está creo que es Fabiola. Adelante, enciende tu, perdón. Yo soy el colado desde el micrófono de mi esposa. Buenas noches. Primero que nada, felicitarlo, doctor. Interesante. Puso el dedo en un tema muy importante, de capital importancia, considero. Yo tuve la fortuna o la desgracia de haber vivido en el Distrito Federal, en una familia muy humilde. Cuando fue mi infancia, vivíamos en una vecindad y nos tocó el terremoto, el sismo del 85. No olvido que estuvimos en esa vecindad. ¿Perdón? En esa vecindad habíamos 6 familias y teníamos solo una cisterna de aproximadamente unos 10,000 litros de agua. Tuvimos que racionar el agua porque el agua nos regresó como en mes y medio, 2 meses, y yo en la vida he visto tantas veces el reuso del agua. Les platico que cuando era niño, pues mi mamá nos bañaba en una tina de esas de metal, quedaba ahí el agua con jabón, en esa agua jabonosa se lavaba la ropa, acabando de lavar la ropa, esa agua se usaba para regar las plantas o para el retrete. Entonces, generalmente cada vez que usábamos el agua le dábamos 2 o 3 usos. Y a partir de ahí, de hecho, por ejemplo, el proyecto aquí en la casa de ustedes es hacer captación de lluvia. Tenemos ya un aljibe, una cisterna. Tenemos proyectado que toda el agua que sale, las aguas grises, las aguas que salen solamente con jabón de cocina, de baño, se puedan usar para riego de todas las plantas y demás que tenemos en casa. Entonces, sí podemos hacer mucho. El pequeño detalle es la inversión, el costo que eso requiere.
y, por ejemplo, las características de cada zona. Aquí, por ejemplo, en la península de Yucatán, las aireadoras y las regaderas ahorradoras no son factibles porque el agua es muy dura, porque el suelo es kárstico. Entonces, aquí necesitamos regaderas que, aunque es mayor el consumo, no se tapen tan pronto. Esas regaderas no les doy un uso aquí en la península de Yucatán de más de 6 meses, porque se saturan con sarro y no hay manera de descomprimirlas. Es casi desechables para nosotros. Entonces, sí es muy bueno, pero sí también hay que considerar las características de cada lugar. Comentábamos con mi esposa hace un momento también, por ejemplo, aún en Chiapas, ella es de Chiapas, y aunque en los mapas aparece con abundancia hídrica, hay regiones como Coita que están totalmente secas. Entonces, aún en las zonas en las que se considera que hay abundancia de agua, eso es relativo por la misma orografía de nuestro país. Y, por ejemplo, hace 3 días veía un documental de Deutsche Welle, una agencia alemana, que comenta que, por ejemplo, ahorita España tiene reservas de menos del 50% de agua y España es considerado la huerta de Europa. Este año España va a estar horriblemente seco. Entonces apenas va a empezar la sequía, la parte seca. Viene un estrés en todo el mundo. La cuenca del Paraná hace un par de años dejó de ser transitable y todo lo que mueven de insumos lo mueven por vía de los ríos. Entonces, donde nosotros nos jugamos en el mapa, vamos a ver unas cuestiones terribles en el agua. El mar de Ará, que prácticamente ya desapareció. Entonces, en el punto que nosotros nos movamos, la cuestión del agua es terrible. Y la contaminación por la agricultura, con el uso, la contaminación de los mantos freáticos por la agricultura, sobre todo en nuestros lugares donde vivimos, se han encontrado todavía DDT, glifosato. Entonces, todos esos detalles son verdaderamente preocupantes, sobre todo en lo que son los mantos freáticos de la península de Yucatán, donde todo el agua es subterránea y todos los cenotes están conectados. Entonces, aunque digamos que vivimos en Copelchen y que no le está afectando a la ciudad de Mérida, de Yucatán o de Campeche, todas esas aguas están conectadas y aquí son las avionetas con glifosato, con DDT, con un montón de pesticidas donde se han visto ya las repercusiones que vamos a presentar en el Congreso de un estudio que estamos haciendo aquí nosotros a gusto propio, pues, de cómo se nos han incrementado lo que son casitos de malformaciones o de algunas situaciones en el neurodesarrollo en los infantes en el área de los chenes. Entonces, también ese es un detalle muy puntual, que lo hemos hablado, lo hemos platicado, pero yo creo que el Foro de Médicos Unidos va a ser una plataforma extraordinaria para presentar lo poco o lo mucho que hemos detectado en la zona. Muy bien, pues creo que hay muchos comentarios, mucho por comentar, Arturo. Buenas noches. Quiero darle... Lalo, Lara. Permíteme tantito, Memo. Sí. Primero pidió la palabra Reinaldo Michel y le vamos a ceder el micrófono. Enciende tu cámara, Reinaldo, y después con todo gusto te cedemos a ti el micrófono, Memo. Ok, sí, gracias. Adelante. Muy buenas noches, muchas gracias. Excelente presentación, doctor Perea. Y pues como decía bien Fabiola y su esposo, puso el dedo en la llaga. Hace muy poco tuve la oportunidad de dar una charla sobre la historia de la humanidad y toqué al final las maneras de ahorrar agua. Incluso en la Ciudad de México existen ya programas desde el 2017 de captación de agua en colonias específicas con financiamiento, algunas de 100%, otras de 50%, para instalar estos sistemas de captación de agua. También en cuanto a las regaderas ahorradoras de agua, tengo... también, aeradores de flujo en las llaves, pero el secreto es limpiarlas con ácido muriático cada 10 días o cada 7 días y no se llenan de sarro, no se tapan y funcionan perfectamente bien. No sé si lo han intentado, pero bueno, definitivamente, y como yo notaba por ahí, este es un problema de educación.
Y vuelvo al punto, no tenemos por qué los médicos echarnos a cuestas la responsabilidad de esto como nos echaron a cuestas la responsabilidad de la obesidad. Yo creo que este es un problema de educación a todos los niveles. Deberíamos buscar conectar con los maestros desde el kinder. Incluso mi tesis, parte de mi tesis de doctorado fue utilizar agua simple y el uso del agua para los niños. Pero bueno, esa es otra historia. Muchas gracias y felicidades nuevamente por la plática. Muy amable, muy amable. Arturo, si te parece, le cedemos la palabra al académico doctor Guillermo Milán Montenegro. Adelante, Memo. Gracias, Lalo. Muy buenas noches a todos. ¿Puedes encender tu cámara? Sí, no la puedo encender, fíjate, no he visto. Bueno. No, pero la palabra sí los he escuchado. Dos cosas nada más rápidamente. Antes que nada, pues felicitar a Arturo por la plática extraordinaria, que es un llamado a todos nosotros. Yo sí creo que, como Arturo, que podemos ser punta de lanza, ¿verdad? Por la relación que tenemos con la familia, con las mamás, con los niños, y podemos hacer mucho. Por un lado. Por otro lado, que si habría manera de pasarnos toda la plática para difundirla en lo personal con los alumnos de la Facultad de Medicina, por lo menos con mi grupo, para crearles la conciencia también del ahorro poquito a poco en cada grupo. Tercero, aquí en la laguna, en el área de Torreón, Gómez, Lerdo, Durango, en Torreón, Coahuila, están perforando, tenemos el problema ya del agua, y están perforando alrededor de 1000 pies para obtener nuevos pozos de agua. Y desde luego, pues esa contaminada, hay áreas específicas y hay áreas donde el agua es buena y en otras contaminada con arsénico. Y desde hace tiempo vemos ya en el cuadro clínico de los, especialmente en adultos, con las consecuencias del arsénico. Finalmente, una experiencia extraordinaria fue la del Club Campestre Torreón. Hace 24 años, una directiva se dio a la tarea de hacer un contrato con la compañía Peñoles para obtener las aguas negras y hacer el reciclado hasta entre 70 y 90%. Entonces, todos los osos se le echaron encima, que era un gastazo enorme y, en fin, un problemón fue. ¿Qué hubiera pasado si ahorita nosotros tenemos un campo de golf de 63 hectáreas regado con agua potable? ¿Qué hubiera pasado? Ya no se hubieran invadido, ¿verdad? O se hubiera cerrado este club. Entonces, es la visión de gentes que hacen sus sueños a pesar de los demás. Muchas gracias y nuevamente ojalá y que nos puedan pasar toda la plática para poderla transmitir a nuestros alumnos o a nuestras familias o a los grupos donde podamos nosotros tener influencia. Gracias y muchas felicidades y un abrazote aquí al doctor Arturo Perea Martínez. Gracias. Muy amable. Quiere el uso de la palabra Katy Lisset. No. Es el académico doctor Ulises Reyes. Adelante, Ulises. Está apagado tu micrófono. Bueno, pues primero felicitar a Arturo porque siempre toca temas muy relevantes. Hoy el agua es un problema mundial. Nunca pudimos creer lo que puede venir, que es que los países se van a pelear por el agua, donde no va a contar ya el dinero. Y sí es cierto esto. Creo que todos tenemos mucho por hacer. A raíz de todo esto, en el Instituto Pedagógico San Rafael ya se implementaron medidas y como dice muy acertadamente el doctor Michel y Arturo, esto es prevención. Tenemos que trabajar en prevención. Este es un trabajo de equipo. Yo era un gastalón del agua en la regadera, ahora entendemos que no debe ser así. Reciclamos el agua. En lo que se calienta, bueno, aquí en San Luis estamos a 35 grados, ya no estamos con el agua caliente. Entonces tenemos mucho por hacer, el pasto yo lo riego cada 2 días y ya no es el mismo, pero
y tiene que ser con regaderas especiales para no perder hasta 1000 litros, se pueden perder en 1 hora, como se decía. Entonces, te felicito, Arturo, estamos para servirte, tenemos que hacer un equipo de trabajo, tenemos que seguir difundiendo esto por el bien de la salud. El agua como vehículo de infección requiere también determinados sistemas para que esté estéril, ¿verdad? Entonces, hay mucho por hacer, tenemos que regar las plantas de otra forma ahora, incluso con pequeños depósitos de plástico, de botellas, para que nada más sea por goteo, en fin, muchas maneras de mantener nuestro jardín. Yo te felicito y aquí estamos para lo que haya que hacer en el plan que tienes dentro de la academia. Muchas gracias. Felicidades, Arturo. Muy amable al académico doctor Ulises Reyes Gómez. No sé, Arturo, si tú quieras comentar, pero yo quisiera que abordáramos un poquito, si me lo permites. Mencionaste una gran pérdida del recurso del agua en la agricultura. Y tal parece que las políticas en México con respecto a la agricultura, pues tienen más de 100 años. Piensa el gobierno que dar apoyos a la agricultura es regalarle semilla para que siembren de temporal o darle fertilizante. Por ejemplo, el uso de la hidroponía es un método en el cual se logran mejores resultados de las hortalizas en menos tiempo y se recicla el agua. Entonces, es una de las cosas que pudieran ser. Y nada más quería mencionar que yo dejé de sembrar papaya hace como 15 años, porque sembrar papaya necesita por hectárea de 25,000 litros por hectárea, simplemente las 2 primeras semanas, y después hasta las 4, 8 semanas, al doble, y en el momento de la floración y el fruto, se necesitan por hectárea 200,000 litros diarios. Entonces, es impresionante que una papaya, para lograrse y venderse, se haya gastado alrededor de 3,000 litros por papaya. Entonces, es una barbaridad. Creo que se necesitan organizar, reciclar el agua, y mucha gente, hablo de la papaya, porque la papaya no se puede sembrar de manera, ¿cómo se llama? Estacional, sino que tiene que ser obligadamente de riego. Es un cultivo que necesita obligadamente de riego. Y así como ese, hay otros cultivos. Y yo creo que ahí faltan políticas que sean modernas, que ayuden verdaderamente al campo, y de esa manera se resguarde el recurso del agua. ¿Cómo ves tú, Perea? Bueno, pues antes que nada, agradecer a todos sus comentarios, su fortalecimiento de la importancia que tiene el tema, evidentemente las aportaciones y experiencias que cada uno tiene. Por eso cuando hablaba de la charla decía, seguramente a muchos no les es nuevo esto porque ya están haciendo, pero recordemos que no somos una generalidad, somos un grupo particular y por ende tenemos que llevar nuestro concepto a toda la comunidad porque vamos a estar involucrados irremediablemente en este tipo de escenarios como ya lo vivió Monterrey y que pues la verdad es que nosotros no queremos que se viva eso. Sobre lo que tú dices, me parece muy importante, pero fíjate que en el grupo, pues saben que es nuestro grupo de nutriólogos y de médicos que estamos ahí en la clínica, y lo analizamos diferente. Es difícil que puedas limitar la producción, es difícil que puedas limitar la siembra, el cultivo, pero lo que sí tendríamos que reflexionar es que comemos mucho y a veces no pensamos todo lo que se invierte en lo que comemos. Por ejemplo, comer carne diario y lo que comemos, nunca te pones a pensar toda la cantidad de agua que se invierte para tu demanda de carne, la tuya. Cuando tienes una recomendación profesional de que consumas 2 veces a la semana res, por ejemplo, en una porción bien definida. O el simple hecho de utilizar papel, que a veces pensamos, pobres arbolitos, pero no pensamos que los arbolitos requirieron agua y todo un proceso
para lograr el papel. Y tendríamos que ahorrar agua a través de cuidar el papel. O la energía. Estamos hablando que se requiere agua para la energía y dejar prendidos, aparatos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que indirectamente podríamos proveer de más recursos de agua, limitando la demanda que existe para lo que nosotros mal utilizamos o mal consumimos. Esa es la situación. Y por supuesto, lo que tú dices es irrefutable. Falta la modernización para la producción de alimento, falta la mesura en la producción de algunos alimentos, pero la tendencia de la industria es a producir a costa de lo que sea, y entonces tendrían que sujetarlos a utilizar mejor tecnología y a reutilizar su agua o hacer procesos que permitan crear su propia reserva de agua, que algunas empresas ya lo hacen, pero no es la generalidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Se requiere, por supuesto, reflexionar en todos los sectores. A mí me parece que la aportación del maestro Mitchell es muy buena. No es de que nos pongamos a cuestas la circunstancia del agua. Yo creo que sí podemos hacer mucho para comenzar a generar nuevamente, ya iba a ser otra vez lo mismo, pues iba a decir generar generaciones, pero en realidad podemos crear nuevas generaciones de niños que estén bien convencidos, porque lo podemos hacer nosotros, los pediatras, los maestros, como bien decía el maestro Mitchell, que tiene la oportunidad del Instituto Pedagógico a su mano, puede ser un gran ejemplo. Yo creo que tenemos que entrarle por todos lados. La verdad que el objetivo de la charla era básicamente sacudirnos esa circunstancia de observación y ser más activos. Por eso Yo Sí Te Cuido es que vamos a arrancar en hacer cosas reales. Es decir, voy a empezar, como les decía, invirtiendo un poco, y realmente es muy poco, en tener distintivos que le vamos a regalar a los niños, y vamos a pedir en su momento a los que puedan el que otorguen alguna aportación para hacerlo autofinanciable y que todos pudiésemos participar. Y que cada quien en sus regiones, como decían nuestros colegas de la zona de Yucatán, aporten. Ellos conocen lo que viven, por eso ellos dicen, no, pues aquí tu aerador no sirve. Pues claro, ellos tienen que hacer sus adecuaciones, podrá ser que esa estrategia no sirve, pero tiempo de lavado de manos, el vaso para el cepillado de dientes, la ducha de 5 minutos, etcétera, eso lo podemos hacer en todos lados. Y creo que muchos ya lo hacen, sí, creo que vale muchísimo la pena que nos pongamos las pilas cada quien en el consultorio. Créanme que les voy a hacer llegar tarjetas, algunos pósters que espero los peguen, pues básicamente para que reciban más información que está ahí. No es que estemos generándola, simplemente queremos distribuirla y asentarla para que se pueda aplicar. Ese sería el comentario que yo haría. Y bueno, agradecerte a ti la oportunidad de este foro, ¿no? Que siempre nos haces el favor de pedir, oye, déjame un pasito para hablar de esto, porque me urgía. Fíjate que no quiero cerrar todavía la transmisión porque siento que nos hace falta una visión ecológica de respeto, porque estamos acabando con áreas naturales. No tenemos respeto por humedales y sitios donde corren las correderas de agua. Tenemos ríos contaminados y lagunas que van desapareciendo por el mal uso que se les ha dado. Perdón, y dentro de eso debería de haber una campaña de concientización también, de cuidado a la ecología, al medio ambiente, respetarlo de alguna manera, los hábitats. Y creo que eso puede completar todo lo que tú estás diciendo, me parece muy bien. Hay muchísimos comentarios, hay muchos comentarios también en Facebook, pero ya también el tiempo ya no nos da para más. Y no sé si quieras un comentario final, sí, Arturo. Cuando yo terminaba la charla decía que Yo Sí Te Cuido es solamente una expresión que va a ampliarse. El antropoceno, que tiene que ver con todo lo que ha hecho el desarrollo de la industrial en las 5 fases que lleva desde lo que fue el inicio en el siglo XVIII hasta la fecha, que estamos en la fase 5, que es la robotización, pasando con la esmatización y otras. Se ha llevado de por medio el antropoceno. Y el tema del antropoceno tiene que ver con una tendencia científica de cómo debemos de cuidar el planeta, independientemente de la necesidad que tenemos de desarrollarnos. Y creo que eso es lo que tenemos que participar.
Entonces creo que el decir yo sí te cuido planeta, yo sí te cuido energía, yo sí te cuido papel, yo sí te cuido mascotita, yo sí te cuido el manto acuífero, yo sí te cuido mi auto, yo sí te cuido todo. Y parece absurdo, pero no lo hacemos. Y tendríamos que reflexionar. Pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias, Lalo. Nuevamente un saludo a todos. Gracias por los comentarios. Enriquecemos el contenido de esta charla por si hay oportunidad de platicar en otro sitio. Muchas gracias y la Fraternidad Médica por la Salud agradece tu participación. Eres el padrino, tú empezaste esta videoconferencia y quiero decirles que en unos minutos estará este video en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego, gracias.